Constantinopla, año 548 después de Cristo. Tras las puertas doradas del Palacio Imperial, los médicos se agolpan alrededor de una cama cubierta con púrpura de Tiro, un color más valioso que el oro, reservado solo para emperadores. La mujer agonizante alguna vez actuó desnuda en un escenario, mientras gansos picoteaban granos entre sus piernas. Ahora lleva una corona que gobierna la mitad del mundo conocido. La emperatriz Teodora abre los ojos por última vez. Su esposo Justiniano, el hombre más poderoso de la tierra, llora a su lado, reducido a un cónyuge afligido. Los cortesanos inclinan la cabeza, los sacerdotes entonan oraciones, pero los sirvientes que la visten, que limpian sus aposentos, que saben lo que sucede cuando las puertas del palacio se cierran, intercambian miradas. Conocen secretos que podrían destruir un imperio si se rebelaran, porque Teodora de Constantinopla vivió 3 vidas completamente diferentes. El público veía a una emperatriz piadosa, constructora de iglesias y protectora de mujeres. La corte conocía a una maestra política que ordenaba masacres de miles sin pestañear, pero los sirvientes, los espías, los visitantes nocturnos a sus aposentos privados, ellos sabían algo más. Esta es la historia de cómo la hija de un cuidador de osos, que realizó actos indecibles en los burdeles de Constantinopla, se convirtió en la mujer más poderosa de la historia bizantina. Cómo cambió las leyes específicamente para poder casarse con un emperador. Cómo mantuvo una red secreta de amantes mientras estaba casada con el hombre más vigilado del imperio, y cómo logró morir como una santa en la Iglesia ortodoxa, a pesar de vivir una vida que haría que cualquier escándalo moderno pareciera insignificante. Los sirvientes que preparan su cuerpo para el entierro notan marcas en su piel que no deberían existir en una esposa fiel. Encuentran objetos escondidos en su cámara que confirman rumores susurrados durante décadas. Descubren correspondencia que revela apetitos precoces, calificados de inhumanos por el historiador de la corte. Pero no dicen nada, porque incluso muerta, Teodora sigue siendo la mujer más peligrosa de Constantinopla. Lo que están a punto de escuchar proviene de 3 fuentes. Primero, las historias oficiales que pintan a Teodora como una pecadora reformada, convertida en emperatriz justa. Segundo, la historia secreta de Procopio, escrita en habitaciones ocultas y enterrada durante siglos, que contiene acusaciones tan impactantes que los estudiosos aún debaten si son posiblemente ciertas. Y tercero, evidencia arqueológica del propio palacio, recientemente descubierta, que sugiere que la historia secreta podría haber subestimado la realidad. Una advertencia: esto no es solo otra historia de un antiguo escándalo. Este es el relato de una mujer que convirtió su sexualidad en un arma para ascender desde la cuneta hasta el trono, que usó su cuerpo como herramienta política mientras mantenía una fachada pública de virtud cristiana, que satisfizo apetitos que requirieron modificaciones arquitectónicas en el propio palacio. Si hemos de creer a los contemporáneos de Teodora, ella no solo rompió tabúes sexuales, los destrozó tan completamente que la ley bizantina tuvo que ser reescrita para acomodar su existencia. Corre el año 500 y en el sótano del hipódromo de Constantinopla, la hija de un cuidador de osos está a punto de descubrir que su cuerpo es la única moneda que importa. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de poder y corrupción, si disfrutan aprendiendo sobre las verdades ocultas de la historia, consideren darle al botón de me gusta y suscribirse para más contenido como este. Y por favor, comenten abajo para hacerme saber desde dónde están escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas antiguas historias juntos, desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. La pequeña Teodora ve morir a su padre, no por el oso que está entrenando para las carreras de mañana en el hipódromo, sino por algo más estúpido. Un rasguño que se infecta, una infección que pudre su sangre. Corre el año 505. Ella tiene quizás 5 años, y su mundo está a punto de colapsar de maneras que la transformarán en la mejor actriz o en la mejor emperatriz
que Bizancio haya producido, posiblemente ambas. La solución de su madre es práctica, en la forma en que la desesperación hace que la gente sea práctica. A la semana del funeral está desfilando a Teodora y a sus hermanas por el hipódromo, ofreciéndolas a la facción que les brinde protección. Los verdes, que emplearon a su padre, las rechazan públicamente. Los azules, sus rivales, las aceptan como un insulto a los verdes. Este momento, esta humillación pública de 3 niñas menores de 10 años, resonará a través de la historia bizantina de maneras que nadie presente podría imaginar. A los 12 años, Teodora está actuando en el teatro, que en la Constantinopla del siglo VI es esencialmente prostitución legalizada con disfraces. La ley literalmente clasifica a las actrices como prostitutas. No hay distinción. Bailas, te desnudas, sirves a quien pague. Las actuaciones ocurren en el escenario, los servicios ocurren en habitaciones privadas detrás del teatro. A veces la actuación es el servicio representado para audiencias que pagan por ver cosas que serían ilegales si no estuvieran clasificadas como arte. Procopio, escribiendo décadas después en su Historia secreta, describe las especialidades de la joven Teodora con el detalle clínico de alguien que las presenció personalmente o entrevistó a personas que lo hicieron. Se acostaba en el escenario desnuda, excepto por una cinta alrededor de su ingle porque la desnudez total era técnicamente ilegal, mientras los sirvientes esparcían granos de cebada sobre su cuerpo. Gansos entrenados picoteaban los granos comenzando en su pecho y moviéndose hacia abajo mientras ella actuaba éxtasis para la multitud. Pero aquí está lo que hace que esto sea más que solo pornografía antigua. Teodora entendió algo fundamental sobre el poder en Constantinopla. Los hombres que la veían degradarse eran senadores, mercaderes, futuros emperadores. Estaban revelando sus deseos, sus debilidades, sus secretos. Mientras ellos pensaban que la estaban consumiendo, ella los estaba catalogando. Cada fetiche era inteligencia, cada petición era influencia. Cada sesión privada era un depósito en un banco de secretos que ella cobraría más tarde. Los relatos contemporáneos, incluso los hostiles, coinciden en ciertos detalles. Teodora poseía una inteligencia inusual, memoria fotográfica para rostros y conversaciones, y la capacidad de hacer que cualquier hombre sintiera que era la única persona en la habitación. Hablaba varios idiomas con fluidez. Podía citar a Homero y Aristóteles. Entendía la teología lo suficientemente bien como para debatir con obispos, todo mientras se quitaba la ropa por dinero. La logística de su trabajo era matemáticamente asombrosa. Un relato afirma que atendió a 30 hombres en una sola noche. Luego se quejó de que solo tenía 3 orificios para trabajar. Otro describe cómo organizaba competiciones para ver si podía agotar unidades militares enteras. Estos números probablemente sean exagerados, pero incluso la mitad representaría un tipo de resistencia física que trasciende la capacidad humana normal. A los 16 años se había graduado de los teatros comunes a fiestas privadas para los ultrarricos. Estas no eran solo orgías, aunque también lo eran. Eran eventos de networking donde el gobierno en la sombra de Constantinopla realizaba negocios reales. Acuerdos comerciales se negociaban sobre cuerpos desnudos. Alianzas políticas se sellaban con mujeres compartidas. Teodora no solo estaba presente en estas negociaciones, estaba memorizando cada detalle. La transformación de actriz a cortesana ocurrió a través de la selección estratégica de clientes. Identificó a hombres con poder real versus aquellos con solo dinero. Cultivó relaciones con sus esposas, volviéndose indispensable para los hogares como amante y confidente. Aprendió qué senadores aceptaban sobornos, qué generales preferían niños, qué obispos visitaban burdeles. La información se convirtió en su verdadera moneda. Su primera relación importante fue con Hesbolis, el gobernador de Pentápolis en el norte de África. Lo convenció de que la tomara como su amante oficial, escapando de los teatros de Constantinopla por lo que parecía una vida mejor. La relación duró 4 años antes de que él la abandonara en Alejandría, sin un centavo y a miles de kilómetros de casa. La mayoría de las mujeres en su posición habrían regresado a la prostitución o habrían muerto. Teodora hizo algo inesperado.
Pasó un año en Alejandría estudiando con teólogos cristianos, no porque encontrara la religión, sino porque reconoció que el cristianismo se estaba convirtiendo en la estructura de poder dominante del imperio. Aprendió la doctrina monofisita, la rama del cristianismo que luego definiría sus lealtades políticas. Memorizó las escrituras, cultivó relaciones con obispos poderosos, se transformó de mujer caída a pecadora arrepentida, una narrativa que resultaría invaluable más tarde. El viaje de regreso a Constantinopla la llevó a través de Antioquía, donde pudo haber conocido a Justiniano por primera vez, aunque los relatos difieren. Lo que es seguro es que para el 522 estaba de vuelta en Constantinopla, ya no actuando en teatros, sino manteniéndose a través de una combinación sospechosa de hilado de lana y relaciones estratégicas con hombres poderosos. El hilado de lana era un eufemismo, todos lo sabían, pero proporcionó la apariencia de respetabilidad que necesitaba para su próximo movimiento. Algo había cambiado en Teodora durante sus viajes. La mujer que regresó a Constantinopla no era la misma chica que se había ido con Gesibololis. Había visto las estructuras de poder del imperio desde adentro. Entendió que el sexo era solo una forma de moneda en una economía compleja de influencia. Había desarrollado un plan a largo plazo que habría parecido una locura si alguien lo hubiera sabido. Iba a casarse con la familia imperial. Justiniano vio a Teodora por primera vez en una reunión a la que no debería haber asistido, en una casa que no debería haber sabido que existía. El año era 522. Tenía 40 años. Era el hijo adoptivo del emperador Justino, célibe por reputación, obsesionado con la teología y el derecho. Ella tenía 22 años, oficialmente hilandera de lana. Extraoficialmente, seguía siendo la mujer más peligrosa de Constantinopla. Lo que sucedió en esa habitación cambió el curso de la civilización occidental, aunque los relatos difieren sobre si fue amor a primera vista o la seducción más calculada de la historia. La reunión no fue accidental. Teodora la había estado orquestando durante meses a través de intermediarios que le debían favores de sus días en el teatro. Conocía las rutinas de Justiniano, sus intereses, sus debilidades. Sabía que se quedaba despierto toda la noche leyendo tratados teológicos. Sabía que nunca había tomado una esposa o incluso una amante conocida. Sabía que era brillante, ambicioso y completamente inexperto con mujeres como ella. La narrativa estándar dice que Justiniano se enamoró instantáneamente, pero Procopio ofrece una versión diferente. Afirma que Teodora usó lo que él llama farmacia, que podría significar drogas, magia o simplemente técnicas aprendidas en burdeles que podrían obsesionar a cualquier hombre. Habría sabido exactamente cómo presentarse, lo suficientemente inteligente como para discutir teología, lo suficientemente vulnerable como para activar sus instintos protectores, lo suficientemente hermosa como para abrumar sus defensas célibes. En semanas, Justiniano la visitaba constantemente. En meses estaba hablando de matrimonio. Esto creó una crisis que casi derrocó al gobierno. La ley romana prohibía explícitamente que los senadores se casaran con actrices. No exactrices. Una vez actriz, siempre actriz a los ojos de la ley. La mancha era permanente, hereditaria, legalmente indeleble. El deseo de Justiniano de casarse con Teodora no era solo escandaloso, era legalmente imposible. La emperatriz Eufemia, la esposa de Justino y la madre adoptiva de Justiniano, bloqueó la unión con la furia reservada para proteger el honor familiar. Sabía exactamente quién era Teodora. Todos lo sabían. La mujer que había actuado con gansos, la mujer que había agotado a 30 hombres en una noche, la mujer cuyo nombre todavía se susurraba en los burdeles de Constantinopla como inspiración o advertencia. Esta criatura nunca vestiría la púrpura imperial mientras Eufemia respirara. Así que Teodora esperó, mantuvo su relación con Justiniano pero no hizo demandas.
Se posicionó como la víctima de leyes obsoletas y prejuicios injustos. Cultivó aliados entre las mujeres de la corte, muchas de las cuales tenían sus propios pasados complicados. Donó a iglesias muy públicamente, asistió a servicios donde todos podían verla orando, interpretó la redención como una vez interpretó el deseo. Eufemia murió en 524. En un año, Justiniano había convencido a su tío de que cambiara la ley. La nueva legislación fue escrita específicamente para permitir que las actrices reformadas se casaran con la clase senatorial. No engañó a nadie. Todos sabían que esta ley tenía una beneficiaria, Teodora. El código legal del imperio estaba siendo reescrito para una ex prostituta. La boda en 525 fue el evento del siglo. Teodora vestía seda púrpura que valía más que provincias enteras. Entró en Hagia Sofía como una pecadora reformada, salió como futura emperatriz. La transformación fue tan completa que los dignatarios visitantes que no conocían su historia asumieron que provenía de la nobleza antigua. Aquellos que sí lo sabían guardaron silencio. Teodora tenía archivos sobre la mitad de la corte de sus días en el teatro. Cuando Justino murió en 527, Justiniano se convirtió en emperador con Teodora como su cogobernante. No solo emperatriz consorte, sino Augusta, coemperador en todo menos en el nombre. Recibió embajadores extranjeros independientemente. Emitió edictos con su propio sello. Mantuvo una corte separada con su propio presupuesto y ejército de burócratas. Ninguna mujer en la historia romana había ejercido tal poder oficial, pero la Teodora privada era supuestamente aún más impactante que la emperatriz pública. Procopio afirma que mantuvo sus apetitos a pesar del matrimonio. El palacio fue modificado para incluir pasajes secretos que permitían a los visitantes llegar a sus aposentos sin ser detectados. Estas no eran características arquitectónicas de emperadores anteriores. Los registros de construcción muestran que se agregaron después del 527 específicamente al ala de Teodora. La lista de presuntos amantes se lee como un quién es quién de la sociedad bizantina. Generales que de repente recibieron ascensos, obispos que obtuvieron parroquias ricas, embajadores extranjeros que lograron acuerdos comerciales imposibles. Todos tenían una cosa en común: audiencias privadas con la emperatriz que duraron mucho más de lo que requería cualquier negocio oficial. El relato más condenatorio involucra a un joven llamado Ariel Bindis, quien supuestamente visitó los aposentos de Teodora 3 veces por semana durante 2 años. Estaba casado con la sobrina de Justiniano, lo que hacía que el asunto fuera doblemente peligroso. Cuando intentó terminarlo, Teodora lo hizo acusar de traición. Huyó a un monasterio. Ella lo hizo arrastrar de vuelta a Constantinopla. Nunca más se le volvió a ver. A su esposa le dijeron que había muerto de una enfermedad repentina. La logística de mantener relaciones mientras estaba casada con un emperador requería una planificación extraordinaria. Justiniano trabajaba obsesivamente, a menudo durante toda la noche, pero también viajaba con frecuencia, dejando a Teodora para gobernar en su ausencia. Estas ventanas brindaron oportunidades. Los sirvientes eran leales por amor o por terror. Los guardias eran suyos, no de él. El palacio se convirtió en su escenario para actuaciones que el público nunca vería. Los relatos contemporáneos describen modificaciones a sus aposentos privados que suenan como antiguos jardines de placer romanos, piscinas climatizadas con asientos submarinos diseñados para actividades específicas, dispositivos mecánicos importados de la India que proporcionaban una estimulación que ningún humano podía igualar, espejos colocados para multiplicar las imágenes hasta el infinito. No eran rumores. El registro arqueológico muestra fontanería inusual y soportes estructurales en lo que eran las habitaciones de Teodora. La pregunta con la que luchan los historiadores es el consentimiento. ¿Cuántos de estos encuentros fueron realmente aventuras amorosas versus actuaciones coaccionadas por hombres que no podían rechazar a una emperatriz? La dinámica de poder hace que cualquier relación sea sospechosa. ¿Podía alguien decirle no a Teodora? ¿Se atrevería?
¿Alguien? La cara pública permaneció perfecta. Teodora asistía a la iglesia a diario, a veces a varios servicios. Financiaba conventos, encargaba arte religioso, debatía teología con obispos, aprobó leyes que protegían a las mujeres de la prostitución forzada, lo que los críticos llamaron hipocresía, dado su propio pasado. Aumentó las penas por captación y tráfico, creó refugios para prostitutas reformadas, todo mientras supuestamente mantenía una corte en la sombra dedicada a actividades que harían que sus días de teatro parecieran mansos. La contradicción enloqueció a los observadores. ¿Cómo podía la misma mujer que ordenó la construcción de iglesias estar dirigiendo orgías en el palacio? ¿Cómo podía alguien que protegía a las prostitutas estar procurándolas para uso privado? ¿Cómo podía una pecadora reformada estar cometiendo peores pecados con autoridad imperial? La respuesta podría ser que Teodora no veía ninguna contradicción. El poder era poder. El sexo era una herramienta como cualquier otra. Las mismas habilidades que la habían elevado del burdel al trono podrían mantener su posición una vez alcanzada. El cuerpo que había sido su única moneda cuando era niña seguía siendo útil como emperatriz. Los apetitos que habían definido su juventud no desaparecieron con una corona. 13 de enero de 532. Constantinopla arde. Los disturbios de Nika llevan 5 días arrasando. La mitad de la ciudad está en cenizas. El Senado está discutiendo abiertamente el reemplazo de Justiniano. En el palacio, los cortesanos empacan sus objetos de valor, listos para huir. El propio emperador está de pie en su cámara sosteniendo oro y joyas, planeando su escape a Heraclea. El imperio se está derrumbando. Entonces entra Teodora. Lo que sucede después depende de qué fuente creas. La historia oficial dice que pronunció un discurso conmovedor sobre preferir la muerte en púrpura a la vida en el exilio. El relato público de Procopio está de acuerdo, pero su historia secreta ofrece algo más oscuro. Afirma que Teodora no solo convenció a Justiniano de quedarse, ella orquestó toda la crisis para eliminar a sus enemigos. Luego la resolvió a través de un asesinato en masa que haría que Nerón pareciera moderado. El discurso en sí, registrado por múltiples fuentes, revela una mente que entendió el poder con una claridad aterradora. El púrpura hace una buena mortaja, supuestamente dijo. Nunca veré el día en que no me llamen emperatriz. Si deseas huir, César, tienes el dinero, los barcos están listos, el mar está abierto, pero considera si después de haber escapado a la seguridad no preferirías la muerte a la salvación. Yo me quedaré. Creo en el viejo dicho, la realeza es una buena mortaja. Justiniano se quedó, pero lo que es más importante, le dio a Teodora el control de la respuesta. Lo que siguió no fue negociación ni compromiso, fue una matanza sistemática disfrazada de aplicación de la ley. Los alborotadores se habían reunido en el hipódromo, la misma arena donde Teodora había actuado una vez con gansos. 30.000 personas apiñadas en un espacio destinado al entretenimiento, ahora sirviendo como una asamblea revolucionaria. Ya habían coronado a un nuevo emperador, Hipacio, sobrino del anterior emperador Anastasio. Pensaron que habían ganado. La solución de Teodora fue elegante en su brutalidad. Envió a los eunucos con bolsas de oro para sobornar a la facción de los azules, recordándoles que Hipacio era apoyado por los verdes, sus antiguos rivales. Apareció división en la multitud. Luego colocó tropas en cada salida, no, obviamente, casualmente, como si estuvieran manteniendo el orden. Envió a Belisario y Mundus, sus generales más leales, al hipódromo con instrucciones simples: ningún sobreviviente. Lo que siguió no fue una batalla, sino un matadero. 30.000 personas, en su mayoría civiles, atrapadas en una arena sin escapatoria. Los soldados trabajaron metódicamente, comenzando en las salidas, moviéndose hacia adentro. La matanza duró 3 horas.
Los gritos se podían escuchar a través del Bósforo. Pero esto es lo que las historias oficiales no enfatizan. Teodora seleccionó personalmente quién moriría. Ella tenía una lista. No solo los líderes de los disturbios, sino cualquiera que alguna vez se hubiera opuesto a ella, se hubiera burlado de su pasado o cuestionado su matrimonio. Senadores que se habían reído de sus actuaciones hace años, comerciantes que habían usado sus servicios y luego la habían tratado con desprecio, sacerdotes que la habían llamado irredimible. El motín proporcionó cobertura para la venganza personal a gran escala. El senador Anatolio una vez pagó para verla actuar con los gansos, luego la llamó públicamente cuando se casó con Justiniano. Toda su familia estaba en el hipódromo. El comerciante, Colinos, se había negado a venderle seda cuando todavía era actriz, diciendo que la ensuciaría. Murió tratando de escalar las paredes de la arena. El sacerdote, John, había predicado que su matrimonio no era válido a los ojos de Dios. Fue encontrado días después, aplastado bajo los cuerpos. Las secuelas revelaron el verdadero genio de Teodora. No solo eliminó a los enemigos, redistribuyó su riqueza para crear nuevos aliados. La propiedad incautada a los muertos financió proyectos de construcción masivos, incluida la nueva Santa Sofía. Los puestos vacantes por la masacre se llenaron con sus partidarios. A las prostitutas reformadas que protegía se les dieron negocios confiscados a las víctimas de los disturbios. Transformó el asesinato en masa en estímulo económico. Los relatos contemporáneos la describen visitando el hipódromo al día siguiente, caminando entre los cuerpos aún no despejados. Supuestamente identificó los cadáveres de hombres que habían usado sus servicios hace años, señalándolos a los sirvientes, describiendo en detalle lo que habían solicitado, lo que habían pagado, cómo la habían tratado. A éste le gustaba ser estrangulado mientras terminaba. Supuestamente dijo sobre el cuerpo de un senador: ahora sabe cómo se siente. El impacto psicológico en Constantinopla fue permanente. La población entendió que Teodora asesinaría a 30,000 personas antes que renunciara al poder. Más aterrador, lo disfrutaría. La mujer que habían visto degradarse por monedas ahora comandaba la vida y la muerte absolutamente. La transformación fue completa y horripilante, pero la venganza de Teodora fue más allá de la simple matanza. Instituyó nuevas leyes que parecían progresistas, pero en realidad servían a su venganza. Prohibir la prostitución forzada significaba que ella controlaba quién podía practicar el oficio. Crear refugios para actrices reformadas significaba que sabía dónde se encontraba cada rival potencial. Aumentar los castigos por captación significaba que podía eliminar a cualquiera que conociera su pasado, acusándolos retroactivamente. La reconstrucción de Constantinopla después de los disturbios siguió la visión de Teodora, no la de Justiniano. La nueva ciudad fue diseñada para prevenir futuras reuniones, amplios bulevares que las tropas podían controlar, espacios públicos con múltiples salidas para evitar atrapar multitudes. Lo más importante, un nuevo complejo palaciego con cuartos privados aún más elaborados para la emperatriz, incluidas las modificaciones arquitectónicas que escandalizaron a los constructores. Los trabajadores describieron la construcción de habitaciones sin ventanas, pero con múltiples entradas ocultas, piscinas con sistemas de calefacción que requerían un mantenimiento constante por parte de sirvientes que luego eran transferidos a provincias distantes, cámaras con diseños acústicos que impedían que el sonido escapara. Un constructor que escribió años más tarde en Alejandría afirmó que se le ordenó crear una habitación con restricciones integradas en las paredes y el piso, disfrazadas de elementos decorativos. La pregunta sobre el conocimiento de Justiniano persigue a los historiadores. ¿Sabía él acerca de los apetitos de Teodora? ¿Participó o ignoró deliberadamente la evidencia para mantener la ficción de su matrimonio cristiano? El emperador que pasaba las noches escribiendo tratados teológicos mientras su esposa supuestamente dirigía orgías en las habitaciones contiguas,
presenta un rompecabezas psicológico que puede ser irresoluble. Alguna evidencia sugiere complicidad. Justiniano nunca se volvió a casar después de la muerte de Teodora, a pesar de necesitar herederos. Preservó sus habitaciones exactamente como ella las dejó, prohibiendo que nadie entrara. Destruyó documentos que podrían haber contenido información comprometedora. Elevó a sus partidarios incluso después de su muerte, lo que sugiere amor genuino o temor a lo que podrían revelar. Los disturbios de Nica transformaron a Teodora de emperatriz poderosa a autócrata intocable. Los senadores que sobrevivieron sabían que ella había orquestado la muerte de sus colegas. Los comerciantes entendieron que su riqueza existía a su gusto. La Iglesia reconoció que su autoridad moral no significaba nada contra su voluntad. Constantinopla aprendió que la ex prostituta que una vez había rogado por sus monedas, ahora tomaría sus vidas sin dudarlo. El verdadero poder de Teodora no fluía a través de los canales oficiales. Mientras que Justiniano gobernaba el imperio a través de la ley y la burocracia, ella lo controlaba a través de una red en la sombra que llegaba desde las habitaciones del palacio hasta las celdas del monasterio, desde los campamentos bárbaros hasta las cortes persas. La mujer que había aprendido a leer los deseos de los hombres en el burdel de Constantinopla ahora usaba ese conocimiento para construir un aparato de inteligencia que haría que las agencias de espionaje modernas sintieran envidia. La red comenzó con las mujeres que nadie notaba, sirvientes que limpiaban las habitaciones senatoriales y escuchaban todo, productos que atendían a funcionarios gubernamentales y recordaban cada palabra pronunciada con pasión, exactrices que Teodora había salvado de las calles, ahora colocadas en hogares donde podían observar e informar. Cada mujer le debía a Teodora personalmente. Su lealtad no era al imperio, sino a la emperatriz, que las había sacado de la degradación. Los eunucos formaron otra capa. Los hombres castrados ocupaban una posición única en la sociedad bizantina. Confiaban en las mujeres porque no podían seducirlas, pero los hombres los descartaban como no totalmente masculinos. Teodora los cultivó sistemáticamente. Nars, su principal eunuco, comandaba ejércitos. Scholasticus controlaba la bolsa del palacio. Cada eunuco en su red administraba docenas de informantes, creando celdas que no podían exponerse por completo, incluso si se descubrían. La inteligencia recopilada era intensamente personal. El senador Estrategios prefería a las chicas muy jóvenes, información que Teodora usaba para proporcionarle opciones cuidadosamente seleccionadas que informaban cada preferencia y confesión de almohada. El obispo Seis tenía debilidad por el vino sirio que aflojaba su lengua sobre la política de la Iglesia. El general Buses hablaba dormido, revelando planes militares a la cortesana que Teodora había colocado en su cama. El material de chantaje fue catalogado con precisión burocrática. Escondidas en el palacio, había habitaciones llenas de documentos que podían destruir a cualquiera en Constantinopla. Cartas que probaban adulterio, registros financieros que mostraban malversación, testimonios sobre preferencias que horrorizarían al público. Teodora no siempre usaba esta información de inmediato, a veces la guardaba durante años esperando el momento perfecto. Marcus el Patricio aprendió esto cuando se opuso a una de las posiciones teológicas de Teodora en 538. Al día siguiente, su esposa recibió un paquete anónimo que contenía relatos detallados de sus visitas a un burdel en particular, que se especializaba en servicios que involucraban a varios hombres jóvenes. Los relatos incluían fechas, horas, pagos y solicitudes específicas que no dejaban nada a la imaginación. Marcus retiró su oposición y se convirtió en el partidario más vocal de Teodora en el Senado. La red se extendió más allá de Constantinopla. Teodora mantuvo correspondencia con reinas, princesas y mujeres nobles en todo el mundo conocido. No eran solo cortesías diplomáticas. Las cartas, algunas de las cuales sobreviven en archivos monásticos, contienen inteligencia codificada sobre movimientos de tropas, planes de sucesión y debilidades económicas. La reina bárbara, Amalasuntha, pensó que le estaba escribiendo a una amiga comprensiva sobre sus problemas con los nobles godos. En realidad,
Estaba proporcionando inteligencia que Justiniano usaría para justificar la invasión de Italia. El embajador persa Samasp descubrió el alcance de la red cuando intentó negociar un tratado secreto con generales bizantinos disidentes. A las pocas horas de la reunión, Teodora conocía cada detalle. No expuso la trama de inmediato, en cambio la dejó desarrollarse, reuniendo nombres de cada conspirador. Luego, en un banquete público, mencionó casualmente detalles que solo los conspiradores podían conocer, observando cómo cambiaban sus rostros al darse cuenta de que ya estaban muertos. Los generales fueron arrestados esa noche. Samas fue enviado de vuelta a Persia con un mensaje. Teodora lo sabía todo. Los monasterios proporcionaron fuentes de inteligencia inesperadas. Teodora financió comunidades religiosas en todo el imperio, particularmente aquellas que seguían la doctrina monofisita. Monjes y monjas, agradecidos por su protección, informaron sobre gobernadores locales, comandantes militares y facciones religiosas rivales. Un monasterio en Siria podría informarle sobre los movimientos tribales árabes. Un convento en Egipto informaría sobre las cosechas de grano y la recaudación de impuestos. Hombres y mujeres santos se convirtieron en espías sin darse cuenta. La inteligencia sexual era la más valiosa. Teodora sabía exactamente quién se acostaba con quién en Constantinopla. Sabía qué esposas eran infieles, qué maridos preferían a los niños, qué obispos rompían sus votos todas las noches. Esto no era moralizar mojigato, era poder práctico. Un senador no podía oponerse a ella si podía destruir su matrimonio. Un general no podía rebelarse si podía exponer sus preferencias a sus tropas. La red de captación era particularmente sofisticada. Cuando Teodora necesitaba que alguien fuera eliminado o comprometido, podía proporcionar exactamente la tentación correcta. El juez austero, que había fallado en contra de sus intereses, de repente se encontró abordado exactamente por su tipo, alto, rubio, hablando griego con acento. La mujer era irresistible porque Teodora la había diseñado para ser entrenada específicamente para este objetivo. En un mes, el juez estaba revirtiendo sus decisiones para mantener feliz a su nueva amante, sin saber que ella informaba cada palabra a la emperatriz. Los niños formaron otra capa de inteligencia. Teodora estableció orfanatos en toda Constantinopla, atendidos por sus partidarios. Los niños fueron educados, entrenados y colocados en hogares donde podían ser útiles. Un niño podría convertirse en secretario de un senador, leyendo a todos sus corresponsales. Una niña podría convertirse en doncella de una dama, observando los asuntos de su señora. Todos recordaron quién los había salvado de las calles. La inteligencia arquitectónica era ingeniosa. Durante la reconstrucción después de los disturbios de Nika, los arquitectos de Teodora incluyeron puestos de escucha en la nueva construcción, columnas huecas que llevaban el sonido de las habitaciones de arriba, rejillas decorativas que parecían ornamentales pero permitían la observación, pisos con huecos que dejaban filtrar las conversaciones. La Constantinopla reconstruida era una ciudad diseñada para la vigilancia. Con Teodora en el centro de la red, los gobernantes extranjeros aprendieron a temer el alcance de Teodora. El rey vándalo Helmer descubrió que ella había estado correspondiendo con su esposa durante años cuando Teodora reveló detalles íntimos sobre su matrimonio durante las negociaciones. El rey franco Teodoberto descubrió que Teodora conocía sus planes de invadir Italia antes que sus propios generales. El rey godo Tótila recibía cartas de Teodora con información sobre sus partidarios que solo podía provenir de su círculo íntimo. La red financiera era igualmente compleja. Teodora mantenía cuentas secretas en todo el imperio, financiadas por diversos esquemas, propiedades confiscadas a enemigos, porcentajes de negocios que protegía, tributos de gobernantes extranjeros que preferían su amistad a su enemistad. El dinero financiaba su red de inteligencia, sus proyectos arquitectónicos y, supuestamente, sus entretenimientos privados. La exactriz Cris Amalo, ahora casada con un senador,
gestionaba las operaciones más delicadas de Teodora, coordinaba la colocación de mujeres en puestos estratégicos, gestionaba la adquisición de tipos específicos de entretenimiento para el uso privado de la emperatriz, eliminaba los problemas de forma permanente cuando era necesario. Su casa cerca del palacio era conocida como un lugar donde la gente entraba, pero no siempre salía. La inteligencia médica era particularmente valiosa. Los médicos de Teodora no solo trataban enfermedades, sino que informaban sobre ellas. Sabía qué funcionarios estaban muriendo, qué generales estaban quedando ciegos, qué senadores sufrían afecciones que afectaban su juicio. Podía predecir crisis de sucesión, fracasos militares y oportunidades políticas basándose en inteligencia sanitaria que nadie sabía que poseía. Las modificaciones arquitectónicas al ala del palacio de Teodora comenzaron inmediatamente después de los disturbios de la N.A. Oficialmente eran restauraciones después de daños por incendio. En realidad, eran la manifestación física de apetitos que requerían una infraestructura especializada. Los constructores fueron traídos de Siria y Egipto, hombres que no hablaban griego y no podían cotillear en los mercados de Constantinopla. Cuando terminó la construcción, fueron reasignados a fortificaciones fronterizas donde la esperanza de vida se medía en meses. Los planos, parcialmente recuperados de los archivos del monasterio donde fueron escondidos después de la muerte de Teodora, muestran innovaciones que no aparecerían en la arquitectura europea hasta 1000 años después. Sistemas de calefacción de hipercoste que mantenían temperaturas específicas en diferentes habitaciones. Mecanismos hidráulicos que podían subir y bajar plataformas. Ingeniería acústica que podía amplificar o amortiguar completamente el sonido. Estas no eran mejoras estándar del palacio. La cámara principal, que los sirvientes llamaban en privado la habitación púrpura, tenía 18 metros de largo y 12 de ancho. El techo era abovedado, cubierto de espejos de plata pulida que creaban reflejos infinitos. El suelo era de mármol calentado con canales debajo para agua tibia, manteniendo una temperatura que hacía que la ropa fuera incómoda incluso en invierno. Las paredes contenían compartimentos ocultos que podían abrirse presionando elementos decorativos específicos, revelando implementos que los sirvientes recogían y limpiaban después de cada uso. El complejo de piscinas desafiaba la arquitectura de baño romana estándar. 7 piscinas conectadas, cada una mantenida a diferentes temperaturas con asientos submarinos tallados para soportar cuerpos en posiciones específicas. La piscina más profunda tenía mecanismos que creaban corrientes artificiales. Los sirvientes que mantenían estas piscinas eran seleccionados por su incapacidad para hablar, ya fueran naturalmente mudos o silenciados quirúrgicamente. El teatro privado era quizás lo más revelador. Podía albergar a 30 personas en plataformas acolchadas dispuestas en círculo alrededor de un espacio de actuación central. Pasajes ocultos permitían a los artistas entrar desde múltiples direcciones. El sistema de iluminación utilizaba cientos de lámparas de aceite que podían ajustarse para crear ambientes específicos. Un mecanismo en el suelo podía elevar una cama desde abajo. Esto no era para ver teatro tradicional. Relatos contemporáneos de sirvientes que sobrevivieron a su servicio describen escenas que desafían la creencia. Teodora organizaba reuniones donde la élite de Constantinopla participaba en actividades que habrían significado la muerte si se realizaban públicamente. Esposas de senadores descubriendo apetitos que no sabían que existían, generales, participando en escenarios que destruirían su reputación militar, obispos rompiendo todos los votos mientras citaban las escrituras. La adquisición para estas reuniones requería su propia infraestructura. Jóvenes de ambos géneros eran adquiridos a través de varios canales. Algunos eran comprados a comerciantes que no hacían preguntas. Otros eran reclutados de los teatros y burdeles en los que Teodora había trabajado una vez. Algunos eran niños de sus orfanatos, seleccionados por características específicas y entrenados para propósitos particulares. El entrenamiento en sí ocurría en una instalación separada cerca del palacio,
disfrazada de escuela para sirvientes del palacio. El plan de estudios incluía danza, masaje, conversación en varios idiomas y técnicas físicas especializadas que no se describen completamente en los documentos supervivientes. Los graduados de esta escuela eran marcados con un pequeño tatuaje, una paloma púrpura, que los identificaba ante aquellos que conocían su significado. El médico de la corte, Athus, escribiendo en clave años después de la muerte de Teodora, describió el tratamiento de lesiones que no podía explicar a través de las actividades normales del palacio: tejido desgarrado que sugería inserciones extremas, moretones en patrones que indicaban dispositivos específicos, daños por posiciones prolongadas que la anatomía humana normal no podía mantener sin asistencia. Trató estas lesiones en silencio, sabiendo que cuestionarlas significaba desaparecer. Las cadenas de suministro para las actividades de Teodora se extendían por todo el imperio. Comerciantes en Alejandría proporcionaban sustancias que mejoraban la resistencia y la sensación. Comerciantes indios traían dispositivos hechos de marfil y jade tallados en formas que servían para propósitos específicos. Proveedores persas proporcionaban aceites y ungüentos con propiedades que la medicina romana no entendía. El presupuesto para estas adquisiciones estaba oculto en los costos de mantenimiento del palacio. El conocimiento de Justiniano sigue siendo el gran misterio. Sus cámaras estaban separadas de las de Teodora por un solo corredor, lo suficientemente cerca como para que el sonido se transmitiera sin la amortiguación acústica que los arquitectos habían instalado. Trabajaba la mayoría de las noches, escribiendo sus códigos legales y tratados teológicos. ¿No oía? ¿No notaba a los sirvientes moviéndose por el palacio a horas extrañas? ¿No se preguntaba acerca de las modificaciones arquitectónicas que costaban más que las campañas militares? Una teoría sugiere que Justiniano era un participante activo que mantenía la ignorancia pública por razones políticas. El emperador que escribió leyes sobre moralidad sexual mientras su esposa violaba todos los principios representaría una hipocresía demasiado absoluta para que el imperio sobreviviera. Otra teoría propone que lo sabía, pero lo aceptó como el precio del genio político de Teodora. Una tercera sugiere que era genuinamente ajeno, perdido en sus libros, mientras su esposa transformaba el palacio en algo sin precedentes. Las cenas eran legendarias entre aquellos que asistieron y sobrevivieron. Teodora recibía de 20 a 30 invitados cuidadosamente seleccionados. Las comidas comenzaban normalmente con platos romanos tradicionales, pero a medida que el vino fluía, especialmente mezclado con hierbas que disminuían las inhibiciones y mejoraban las sensaciones, la noche se transformaba. La ropa se volvía opcional, luego desaconsejada, luego prohibida. Las actuaciones comenzando con bailes tradicionales que gradualmente se convertían en otra cosa completamente diferente. El senador Prisco, escribiendo en una carta privada descubierta siglos después, describió una de esas noches. La emperatriz orquestaba el placer como un general coordina la batalla. Cada persona conocía su papel, cada sensación estaba planeada, cada combinación era deliberada. Participé en actos que no puedo nombrar, con personas que veo diariamente en el Senado. Todos estamos unidos ahora por una vergüenza compartida que asegura el silencio mutuo. Los juegos que Teodora inventó fueron más allá del simple placer físico. Creó escenarios elaborados que combinaban poder, humillación y liberación. Un juez que había fallado en su contra podría encontrarse en una posición de completa sumisión a alguien a quien había sentenciado. Un general que se enorgullecía del control sería restringido y sometido a experiencias que destrozarían su autoimagen. Un obispo que predicaba contra la carne descubriría apetitos que contradecían cada sermón. La manipulación psicológica fue magistral. Teodora entendía que el placer físico era temporal, pero la transformación psicológica era permanente. No solo quería cuerpos, quería alterar fundamentalmente cómo la élite de Constantinopla se entendía a sí misma. Un senador que había experimentado la sumisión a una antigua prostituta nunca más podría creer en la jerarquía natural. Un general que había rogado por la liberación de un niño de 20 años
nunca más podría comandar con la misma autoridad. Cada mañana al amanecer, Teodora asistía a la liturgia divina en la Hagia Sofía. Se paraba en la galería imperial, visible para miles de feligreses, la imagen perfecta de la piedad cristiana. Sus túnicas púrpuras la cubrían desde el cuello hasta el suelo. Su cabeza estaba velada, sus manos sostenían libros de evangelios enjollados que valían más que provincias. Era la defensora del cristianismo monofisita, la protectora de los monjes perseguidos, la constructora de iglesias. También era, según los susurros que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, la que realizaba actividades en el palacio que harían que las orgías paganas parecieran contenidas. La contradicción no era solo hipocresía personal, era una explotación sistemática de la autoridad religiosa para propósitos decididamente no religiosos. Teodora entendía que controlar la Iglesia significaba controlar la interpretación de la moralidad misma. Si podía definir lo que era santo, también podía definir lo que era permisible. La mujer que una vez actuó con gansos ahora decidía qué obispos recibían nombramientos. Su apoyo al cristianismo monofisita contra la doctrina ortodoxa no era convicción teológica, era posicionamiento estratégico. Los monofisitas eran perseguidos, marginados y necesitaban desesperadamente una protección poderosa. A cambio de esa protección, proporcionaban lealtad absoluta. Los monjes y obispos que debían su supervivencia a Teodora no cuestionarían sus actividades privadas. No podían permitírselo. El monasterio de San Simeón en Siria recibió donaciones masivas de Teodora, suficientes para reconstruir completamente después de un terremoto. El abad, un hombre llamado Seis, que había huido de la persecución ortodoxa, escribió cartas de gratitud que rayaban en la adoración. La llamó la Nueva María, el vaso elegido por Dios, más santa que los santos. También la abasteció con jóvenes novicios que fueron transferidos a Constantinopla para una formación teológica especial y nunca más fueron vistos. El convento de Santa Catalina en Alejandría fue otro beneficiario de la generosidad de Teodora. La abadesa María había sido prostituta en Constantinopla antes de encontrar la religión. Entendía exactamente quién era su patrona y qué se esperaba. Cuando Teodora solicitó vasos puros para el trabajo sagrado, María supo enviarle a sus monjas jóvenes más hermosas, chicas que se habían unido al convento para escapar de la pobreza y estaban a punto de descubrir que el servicio de Dios tomaba formas inusuales. El obispo Antemio de Constantinopla debía su puesto enteramente a Teodora. Ella lo había elevado de la oscuridad a pesar de su teología cuestionable e incluso su vida personal aún más cuestionable. A cambio, proporcionó cobertura religiosa para sus actividades. Cuando los senadores cuestionaban la moralidad del palacio, Antemio predicaba sobre el peligro del falso testimonio. Cuando se difundían rumores sobre los apetitos de la emperatriz, condenaba el chismorreo como un pecado mortal. Transformó el púlpito en el Departamento de Relaciones Públicas de Teodora. Los debates teológicos en los que Teodora participaba eran actuaciones de un tipo diferente. Convocaba a obispos para discutir la naturaleza de Cristo, la interpretación de las Escrituras, los requisitos para la salvación. Estas discusiones duraban horas, con Teodora demostrando un conocimiento enciclopédico de los escritos patrísticos. Luego, después de establecer sus credenciales religiosas, se retiraba a cámaras donde ocurrían actividades que todo texto religioso condenaba. La industria de la peregrinación se convirtió en otra herramienta para los propósitos de Teodora. Financiaba hostales para peregrinos que viajaban a lugares sagrados atendidos por sus partidarios. Estos hostales cumplían múltiples funciones, recopilaban inteligencia sobre movimientos religiosos en todo el imperio, identificaban reclutas potenciales para sus diversas redes y a veces peregrinos particularmente atractivos o útiles eran desviados a Constantinopla para audiencias con la emperatriz que no tenían nada que ver con la devoción religiosa. El comercio de reliquias sagradas proporcionaba cobertura para actividades aún más oscuras. Teodora era conocida como una coleccionista apasionada de huesos de santos,
fragmentos de la verdadera cruz y otros objetos sagrados. Los comerciantes que suministraban estas reliquias a menudo traían otra carga. Escondidos entre artefactos religiosos legítimos, había artículos de propósito decididamente impío, dispositivos de la India, sustancias de Persia, manuscritos de Egipto que describían prácticas que precedieron al cristianismo por milenios. Sus obras caritativas, ampliamente documentadas en historias oficiales, tenían propósitos sombríos. El hospital que estableció para prostitutas reformadas no era solo misericordia, era un centro de reclutamiento. A las mujeres que no tenían otro lugar a donde ir se les daba comida, refugio y protección. A cambio, algunas eran seleccionadas para un servicio especial. No podían negarse. ¿A dónde más irían? La calle significaba la muerte. El palacio significaba la supervivencia, incluso si la supervivencia requería participar en escenarios que les recordaban por qué habían intentado reformarse. Los orfanatos seguían patrones similares. Los niños salvados de la inanición eran educados, entrenados y evaluados. La mayoría recibía educación legítima y eran colocados en hogares normales, pero algunos, aquellos con particular belleza o talento, eran dirigidos hacia futuros diferentes. Para cuando entendían lo que se esperaba de ellos, eran demasiado dependientes del apoyo del palacio para negarse. La confesión se convirtió en recopilación de inteligencia. El confesor personal de Teodora, un sacerdote llamado Juan, quien debía su puesto a su influencia, escuchó los secretos de la élite de Constantinopla. La santidad de la confesión no significaba nada cuando los intereses de la emperatriz estaban involucrados. Los senadores que confesaban adulterio encontraban que sus esposas recibían cartas anónimas. Los generales que admitían malversación enfrentaban auditorías repentinas. El confesionario se convirtió en un puesto de escucha para el palacio. El arte religioso que Teodora encargó contenía significados ocultos visibles solo para los iniciados. El mosaico de ella en la Hagia Sofía, aún visible hoy, la muestra sosteniendo un cáliz. Oficialmente representa la Eucaristía, pero las gemas en el cáliz están dispuestas en patrones que corresponden a configuraciones astronómicas utilizadas en religiones mistéricas. El pliegue de su túnica contiene símbolos que preceden al cristianismo. Incrustó imágenes paganas en el arte cristiano, escondiéndose a plena vista. Los monasterios que fundó en lugares remotos sirven para propósitos más allá de la oración. El monasterio de Betania, accesible solo por un solo sendero de montaña, era donde desaparecían los problemas. Las personas que sabían demasiado, que habían visto demasiado, que habían participado en demasiado, serían enviadas allí para la contemplación espiritual. Nunca regresaron. Los monjes mantuvieron un estricto silencio sobre su residencia permanente. Sus sofisticados escritos teológicos, elogiados por los estudiosos contemporáneos, contenían mensajes codificados. Pasajes sobre la unidad de la naturaleza divina podían leerse como instrucciones para unir cuerpos físicos. Sus éxtasis espirituales describían técnicas ajenas a la oración. Escribió textos religiosos que eran manuales sexuales, ocultando conocimiento prohibido en palabras sagradas. Los días festivos que estableció seguían patrones comprensibles solo conociendo sus verdaderos propósitos. Creó celebraciones con vigilias nocturnas, cuando la oscuridad encubría actividades. Instituyó ayunos con restricciones dietéticas que aumentaban la sensibilidad física. Programó festivales religiosos que atraían a Constantinopla a tipos específicos de personas en momentos convenientes. No todos los que entraban en el mundo privado de Teodora salían con vida. La emperatriz, que había ascendido de burdel al trono, sabía que algunos secretos eran demasiado peligrosos. Algunas personas debían desaparecer por completo. Sus métodos combinaban sofisticación bizantina con pragmatismo de burdel, creando un sistema de eliminación sin rastros, sin mártires, sin preguntas. El arquitecto Antemio de Tralles diseñó algo más que la cúpula revolucionaria de Santa Sofía. Creó habitaciones en el palacio con propiedades especiales, cámaras donde el aire podía reemplazarse lentamente con otros gases, piscinas con corrientes ocultas que agotaban incluso a nadadores fuertes,
pisos con mecanismos que se abrían a pozos que conducían a ríos subterráneos. Construyó cámaras de ejecución que parecían salas de placer donde la muerte llegaba en medio del éxtasis. El senador Fodio lo descubrió cuando intentó chantajear a Teodora con pruebas de sus actividades. De alguna manera había obtenido documentos, posiblemente de un sirviente, que detallaban reuniones específicas y participantes. Cometió el error de solicitar una audiencia privada. Teodora accedió de inmediato. La reunión tuvo lugar en una de sus salas de recepción, bellamente decorada con cojines de seda y vino sirio. Fodio presentó sus pruebas, seguro de que se haría muy rico. Teodora escuchó con calma, incluso pareció divertida. Le ofreció vino, que él aceptó. Sugirió discutir los términos en un entorno más cómodo. Él la siguió a una cámara interior, calculando sus demandas. El vino contenía un paralítico derivado de plantas indias, de acción lenta, pero irreversible. Mientras Fodio negociaba, sus extremidades comenzaron a hormiguear. Cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, no podía mover las piernas. Teodora continuó hablando como si nada pasara, discutiendo los plazos de pago, mientras él perdía gradualmente toda la función motora. Cuando solo podía mover los ojos, ella le explicó su situación. Se le daría por desaparecido en un viaje urgente. Su familia recibiría cartas en su letra, falsificadas por escribas del palacio. Mientras tanto, permanecería en un ala especial del palacio, paralizado pero consciente, mantenido con vida por sirvientes que no podían hablar, observando la vida continuar sin él. Vivió otros 3 años en ese estado, antes de morir de causas aparentemente naturales. La actriz macedonia había sido rival de Teodora en sus días de teatro. Cometió el error de llegar a Constantinopla años después, pensando que las viejas rivalidades estaban olvidadas. Fue recibida calurosamente, invitada a una cena privada. Salió de esa cena cambiada. Teodora tenía cirujanos que podían realizar modificaciones que no eran visibles de inmediato, pero alteraban profundamente la experiencia. Macedonia descubrió que ya no podía experimentar placer físico de ningún tipo. Las vías nerviosas habían sido cortadas con precisión que la dejaba funcional pero insensible. Vivió otros 20 años sin poder sentir el tacto, el gusto o la sensación sexual. Un destino cruel para alguien que había vivido a través de su cuerpo. El obispo Constantino se había opuesto a las posiciones teológicas de Teodora con demasiada energía. Fue invitado al palacio para un debate teológico. Durante la discusión le ofrecieron refrescos. A la mañana siguiente se despertó y descubrió que su voz estaba destruida, alterada a un chillido ridículo que hacía que sus sermones sonaran a comedia. Pasó sus años restantes sin poder predicar sin que el público se riera. El mercader Sabasio había suministrado jóvenes esclavos al palacio durante años antes de desarrollar conciencia o avaricia. Amenazó con revelar sus tratos a menos que los pagos aumentaran. Recibió una invitación. Llegó al palacio pero nunca se fue. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su familia fue informada de que había zarpado hacia la India en un viaje repentino. Su riqueza fue transferida gradualmente a ellos a través de intermediarios. Los métodos de eliminación no siempre eran físicos. Teodora perfeccionó técnicas para destruir mentes dejando los cuerpos intactos. El senador Eugenio se opuso a sus políticas con demasiada frecuencia. Comenzó a experimentar visiones, horribles alucinaciones que los médicos no podían explicar. Sin que él lo supiera, los sirvientes estaban agregando sustancias a su comida. En un año estaba completamente loco. Sus divagaciones sobre la maldad de Teodora fueron descartadas como locura. La red de eliminación se extendió más allá de Constantinopla. Gobernadores que descubrieron demasiado murieron de enfermedades repentinas. Generales que cuestionaron órdenes sufrieron accidentes. Embajadores extranjeros que vieron lo que no debían desaparecieron durante los viajes. Cada muerte parecía natural, accidental
o al menos no relacionada con el palacio. Teodora tenía médicos que podían simular cualquier enfermedad, ingenieros que podían organizar cualquier accidente y asesinos que podían llegar a cualquiera. Las víctimas femeninas a menudo enfrentaban destinos especializados. Teodora parecía disfrutar destruyendo a mujeres que le recordaban su pasado o amenazaban su presente. Una joven actriz que realizó la misma rutina del ganso que Teodora había hecho fue encontrada meses después, viva pero modificada. Su cuerpo había sido alterado quirúrgicamente de manera que hacía imposible actuar. Se convirtió en una advertencia para otros que pudieran comerciar con la antigua reputación de Teodora. La noble Julia se había burlado del bajo nacimiento de Teodora en una función judicial, haciendo bromas sobre osos y gansos. Fue invitada a una reconciliación privada. Salió de esa reunión con un aspecto normal, pero fundamentalmente cambiada. Había sido condicionada para experimentar reacciones físicas violentas a artículos de lujo. La seda contra su piel causaba sensaciones de ardor. Las joyas de oro creaban náuseas. Las comidas finas sabían a podredumbre. Pasó sus años restantes sin poder disfrutar de ninguno de los privilegios de su clase, viviendo en pobreza voluntaria para evitar la agonía constante. El registro de estas eliminaciones era meticuloso pero codificado. Ocultos en los archivos del palacio había documentos que parecían ser registros administrativos rutinarios, pero en realidad rastreaban cada desaparición. Los nombres fueron reemplazados por números. Los métodos se describieron en términos que parecían médicos, pero tenían diferentes significados. Un lector casual vería registros de atención médica. Alguien que conociera el código vería un catálogo de asesinatos sofisticados. Llegó el año 548 después de Cristo, con la calidez de la primavera y Teodora muriendo gradualmente. El cáncer, probablemente de ovario, había estado creciendo durante 2 años. Lo había ocultado con maestría, usando maquillaje para ocultar la piel amarillenta, relleno para ocultar la pérdida de peso y pura voluntad para mantener las apariciones públicas. Pero en marzo, ni siquiera ella pudo fingir más. La emperatriz, que había realizado actos imposibles en el escenario, estaba dando su actuación final y conocía el final. Los preparativos para la muerte fueron tan elaborados como todo lo que había orquestado en la vida. Se quemaron documentos en los hornos del palacio durante 3 días seguidos. Los testigos vieron carros de papeles, posiblemente los archivos de chantaje que había mantenido durante décadas, reducidos a cenizas. Ciertos sirvientes desaparecieron, transferidos a provincias distantes o simplemente desapareciendo por completo. Otros fueron ascendidos a puestos que aseguraron su silencio a través de la complicidad. Convocó a personas específicas para audiencias finales. Algunos salieron llorando, otros aterrorizados, algunos aparentemente aliviados. El senador Marco salió de su cámara pálido y tembloroso, partió de inmediato hacia sus propiedades y nunca regresó a Constantinopla. El obispo Menas pasó 4 horas con ella y salió con un aspecto envejecido. Los detalles de estas conversaciones nunca se registraron, pero sus efectos se extendieron por la sociedad bizantina durante generaciones. El tratamiento médico que recibió fue extraordinario, incluso para los estándares imperiales. La atendieron médicos de Alejandría, Antioquía e incluso de la India. Intentaron todo: hierbas que venían de más allá del mundo conocido, procedimientos quirúrgicos que no se redescubrirían durante siglos y tratamientos que parecían más mágicos que médicos. Nada funcionó. El cáncer se había extendido por todas partes, consumiéndola desde dentro como ella había consumido a los hombres. Pero incluso muriendo, Teodora mantuvo sus apetitos, o al menos la actuación de ellos. Los sirvientes informaron sonidos de sus cámaras que sugerían actividades imposibles para alguien en su condición. Si estos fueron reales o escenificados para algún propósito final, sigue siendo desconocido. Quizás quería que los observadores creyeran que seguía siendo peligrosa incluso mientras moría. Quizás los apetitos que la habían definido eran más fuertes que la propia muerte.
El comportamiento de Justiniano durante sus últimos meses reveló amor genuino o terror genuino. Pasó cada momento no requerido para el gobierno a su lado, lloró abiertamente, algo que los emperadores nunca hicieron. Ofreció cualquier cosa, prometiéndole a Dios que construiría 100 iglesias si Teodora se recuperaba. Incluso sugirió abdicar si de alguna manera la salvaría. Según los informes, ella se rió de esto, diciendo que la púrpura era una buena mortaja para ambos. La confesión en el lecho de muerte que todos esperaban nunca llegó. Los sacerdotes la atendieron constantemente, ofreciéndole oportunidades para el arrepentimiento final. No confesó nada más allá de los pecados estándar, ni mención de los gansos, las orgías, las eliminaciones, las redes de corrupción y carne que había mantenido. Realizó el cristianismo perfectamente hasta el final, recibiendo los últimos derechos con aparente devoción, invocando a Cristo y a la Virgen, muriendo tan puramente como cualquier santo. El 28 de junio llegó el final, pero incluso esto fue orquestado. Eligió morir al amanecer cuando la luz púrpura entraba por las ventanas que había colocado específicamente para este momento. La corte se reunió en cuidadosa jerarquía. Justiniano le tomó la mano derecha, sus aliados hicieron guardia, sus enemigos, los que sobrevivieron, estaban obligados a asistir y llorar. Incluso había escrito el dolor. Las últimas palabras informadas por múltiples fuentes, aunque difieren en detalle, fueron: «No me arrepiento de nada» o «La púrpura es suficiente». Ambos suenan como ella, ambos eran probablemente ciertos. Cerró los ojos cuando el sol salió por completo, la luz púrpura dando paso al oro, la transformación completa. La hija del cuidador de osos, que había actuado con gansos, murió como la mujer más poderosa de la historia bizantina. El funeral superó todo lo que Constantinopla había visto. Justiniano no escatimó en gastos, aunque gasto apenas lo describe. La procesión se extendió por millas. Cada campana de la iglesia en la ciudad sonó continuamente durante 3 días. El cuerpo, conservado con técnicas aprendidas de Egipto, fue exhibido con túnicas púrpuras que costaron más que los ejércitos. La multitud que se reunió fue más grande que para el funeral de cualquier emperador. Algunos vinieron a llorar, otros a confirmar que estaba realmente muerta. Pero el funeral también fue cuidadosamente controlado. El cuerpo fue exhibido a distancias que impidieron una inspección cercana. Los portadores eran sus sirvientes más leales, hombres y mujeres que sabían qué secretos guardar. El entierro en sí fue privado, con solo Justiniano y funcionarios seleccionados presentes. La tumba fue sellada con mecanismos que evitarían la apertura. Lo que Teodora se llevó a su tumba se quedaría allí. Las consecuencias inmediatas revelaron su poder duradero. Los documentos que había preparado fueron publicados según lo programado. Algunos elevaron a aliados a puestos que ocuparían de por vida. Otros destruyeron a enemigos que pensaron que su muerte significaba la libertad. Un senador que había celebrado demasiado abiertamente fue encontrado muerto en una semana, envenenado por métodos que Teodora había perfeccionado. Incluso muerta podía matar. La transformación de Justiniano después de su muerte sugirió la profundidad de su influencia. Nunca se volvió a casar, a pesar de la necesidad desesperada de herederos. Conservó sus cámaras exactamente como las había dejado, prohibiendo a cualquiera entrar. Continuó con las políticas que había establecido, incluso cuando los asesores le rogaron que cambiara. Construyó iglesias en su memoria que arruinaron el tesoro. La lloró durante 17 años hasta su propia muerte, sin recuperar nunca la energía que había definido su reinado temprano. La destrucción sistemática de pruebas comenzó de inmediato. Los sirvientes que sabían demasiado desaparecieron o murieron en varios accidentes. Los documentos que podrían haber contenido información comprometedora desaparecieron de los archivos. Los edificios fueron demolidos y reconstruidos para eliminar pruebas arquitectónicas. La habitación púrpura, con sus espejos y mecanismos, fue sellada.
luego llenada con hormigón y luego construida por completo. Lo que sucedió, literalmente, fue enterrado, pero algunas pruebas sobrevivieron. Documentos ocultos en las paredes del monasterio, restos arqueológicos que no coinciden con los registros oficiales, historias transmitidas a través de generaciones de sirvientes, mensajes codificados en el arte y la arquitectura. La verdad sobre Teodora era demasiado grande, demasiado compleja, demasiado entrelazada con la sociedad bizantina para borrarla por completo. Se había hecho esencial para demasiados sistemas. Su eliminación habría requerido eliminar la propia Constantinopla. 500 años después de la muerte de Teodora, los trabajadores que renovaban Santa Sofía descubrieron una cámara sellada detrás de la Galería Imperial. En el interior había documentos que habían sido ocultos, posiblemente en la noche de su muerte. Los documentos fueron retirados, estudiados brevemente por funcionarios de la Iglesia y luego destruidos por orden del patriarca. Pero un trabajador, alfabetizado y curioso, había leído porciones antes de su destrucción. Su relato, registrado por su nieto décadas después, describía listas de nombres con actos a su lado que harían sonrojar a los demonios. Las pruebas arqueológicas continúan surgiendo incluso hoy en día. Las excavaciones debajo de Estambul descubren regularmente restos bizantinos. En 1993, los trabajadores de la construcción encontraron un complejo de habitaciones que no coincidía con ningún plano de palacio conocido. La configuración sugería propósitos especializados, piscinas con formas inusuales, cámaras con puntos de montaje para equipos que no fueron identificados, pasajes subterráneos que conectaban con múltiples edificios. El sitio fue documentado y luego cubierto de nuevo, para un futuro que aún no ha llegado. Los análisis forenses modernos de esqueletos bizantinos supervivientes revelan patrones que los historiadores luchan por explicar. Múltiples esqueletos femeninos del área del palacio muestran signos de traumas repetidos, consistentes con una prolongada inmovilización. Esqueletos masculinos del mismo periodo muestran daños que sugieren posiciones prolongadas que la anatomía normal no mantendría voluntariamente. Estos restos cuentan historias que los registros escritos intentaron silenciar. El legado artístico es igualmente revelador. Los mosaicos bizantinos del periodo de Teodora contienen imágenes que parecen estándar hasta que se examinan de cerca. Figuras en los fondos participan en actos que se hacen visibles solo en ciertos ángulos. Patrones decorativos que forman diferentes imágenes cuando se ven desde posiciones específicas. Santos cristianos con expresiones que sugieren éxtasis en lugar de devoción. Los artistas estaban codificando lo que no podían representar abiertamente. La historia secreta de Procopio plantea preguntas que quizás nunca sean respondidas. Si incluso la mitad de lo que escribió fuera cierto, Teodora fue la depredadora sexual más exitosa de la historia, usando el poder imperial para satisfacer apetitos que requerían modificaciones arquitectónicas para acomodarlos. Si todo fue mentira, ¿por qué ningún contemporáneo lo disputó? ¿Por qué Justiniano nunca refutó las acusaciones que pintaban a su amada esposa como un monstruo? ¿Por qué el establishment bizantino aceptó la existencia del texto sin cuestionarlo? Los textos médicos de la época contienen descripciones que respaldan algunas de las afirmaciones de Procopio. Los médicos describen el tratamiento de lesiones que atribuyen a actividades palaciegas sin dar más detalles. Hacen referencia a sustancias importadas para uso imperial que no tenían fines médicos. Documentan modificaciones físicas realizadas en individuos sanos por razones que no explican. La evidencia médica sugiere que algo estaba sucediendo que requería tratamiento profesional. Los registros financieros revelan enormes gastos que las historias oficiales no pueden explicar. Dinero gastado en construcciones que no produjeron edificios visibles. Pagos a comerciantes que supuestamente suministraban bienes comunes a precios extraordinarios. Salarios para sirvientes cuyas funciones nunca fueron especificadas. La economía del reinado de Teodora incluye un presupuesto en la sombra que financió algo que requería recursos masivos.
Las implicaciones religiosas siguen siendo objeto de debate. Cómo una mujer que vivía la vida que describe Procopio mantuvo el apoyo de los líderes religiosos. ¿Fueron todos comprometidos por chantaje? Algunos fueron participantes voluntarios. ¿Vieron su obra de caridad como algo que superaba su conducta privada? ¿O ellos, como todos los demás, simplemente temían oponerse a alguien que podía eliminar enemigos con tanta sofisticada eficiencia? Los estudios genéticos de las poblaciones modernas proporcionan información inesperada. Ciertos marcadores genéticos asociados con la nobleza bizantina aparecen en poblaciones que no deberían tenerlos, según las genealogías oficiales. La sugerencia es que la práctica de Teodora de usar el sexo como política creó linajes que la historia oficial no reconoce. La élite de Constantinopla pudo haber estado más íntimamente conectada de lo que nadie admitió. La influencia en la cultura bizantina posterior fue profunda pero oculta. Las elaboradas ceremonias cortesanas que se desarrollaron después de la muerte de Teodora incluían elementos que solo tienen sentido como referencias a sus prácticas. El posicionamiento de los cortesanos en arreglos específicos, el uso del púrpura en formas que violaban la tradición anterior, la incorporación de movimientos que parecían religiosos, pero que derivaban de otras fuentes. La corte bizantina estaba realizando rituales cuyos orígenes no entendían o no reconocerían. Los códigos legales que Justiniano creó con la influencia de Teodora contenían disposiciones que parecen progresistas, pero que servían para propósitos específicos. Las leyes que protegían a las prostitutas le daban a Teodora el control sobre el comercio sexual. Las leyes sobre la legitimidad del matrimonio le permitieron eliminar rivales a través de tecnicismos. Las leyes sobre la herencia de la propiedad podrían ser utilizadas como armas contra los enemigos. El Código de Justiniano, fundamento del derecho occidental, fue parcialmente escrito por una mujer que había actuado con gansos. La influencia arquitectónica se extendió más allá de Constantinopla. Las iglesias construidas durante el reinado de Teodora en todo el imperio contienen elementos de diseño que no coinciden con la arquitectura bizantina estándar. Habitaciones ocultas que no tienen ningún propósito religioso, pasajes que conectan con edificios que ya no existen, elementos decorativos que se vuelven obscenos cuando las sombras caen en ciertos ángulos. Teodora dejó su huella en piedra a través de 3 continentes. La mujer del sudario púrpura fue enterrada con ceremonias que la proclamaban santa, pero los sirvientes que prepararon su cuerpo lo sabían mejor. Vieron las marcas que no deberían existir en la piel de una esposa fiel. Encontraron los objetos escondidos en sus cámaras que confirmaban décadas de rumores. Descubrieron los documentos que revelaban apetitos que ni siquiera Procopio había imaginado. Pero no dijeron nada porque, incluso muerta, Teodora seguía siendo la mujer más peligrosa de Constantinopla. La historia ha intentado durante 1500 años categorizar a Teodora, santa o pecadora, reformadora o desesperada, esposa fiel o depredadora insaciable. La verdad es que ella fue todo esto simultáneamente, una contradicción humana que amplió la definición de lo que una sola persona podía ser. Ella fue la hija del cuidador de osos que se convirtió en emperatriz, la prostituta que se convirtió en santa, la intérprete que dirigió el imperio, la mujer que transformó su cuerpo de mercancía a arma, a trono. Los hechos que pueden ser verificados son lo suficientemente notables. Ella se elevó desde el fondo absoluto de la sociedad bizantina hasta su cima, cambió las leyes específicamente para permitir su matrimonio, salvó el trono de Justiniano durante los disturbios de Nica, influyó en los códigos legales que aún dan forma al derecho occidental, construyó iglesias que aún se mantienen en pie, protegió a las mujeres mientras supuestamente las explotaba, promovió la tolerancia religiosa mientras practicaba la intolerancia. Fue simultáneamente la mujer más poderosa y más notoria de su época. Las acusaciones, si son ciertas, revelan algo más oscuro. Una mujer que utilizó la depredación sexual sistemática como una herramienta de gobierno,
que mantuvo redes de adquisición y chantaje que tocaron todos los niveles de la sociedad, que modificó el palacio para acomodar apetitos que requerían apoyo arquitectónico, que eliminó amenazas con métodos que sugerían una profunda comprensión de la psicología y la fisiología humanas, que practicó el cristianismo públicamente mientras practicaba algo antiguo y prohibido en privado. Pero quizás la posibilidad más inquietante es que todo fue una actuación, que la niña que aprendió a fingir éxtasis para audiencias que pagaban nunca dejó de actuar, que cada apetito fue calculado para obtener un efecto, que cada escándalo fue estratégico, que creó una personalidad tan abrumadora que nadie podía ver a la persona real debajo, que la mejor actriz del escenario bizantino interpretó un papel durante 40 años sin romper nunca el personaje. La moderna Estambul ha construido sobre la mayor parte de la Constantinopla bizantina. El palacio ha desaparecido, sus secretos enterrados bajo siglos de construcción. Los documentos que podrían haber revelado la verdad fueron destruidos por personas con intereses en mantener el misterio. Los testigos están muertos hace 15 siglos. Lo que queda son fragmentos, anomalías arquitectónicas, descripciones médicas, registros financieros y las acusaciones de Procopio que parecían demasiado extremas para ser ciertas, pero demasiado específicas para ser una ficción completa. Teodora ganó al final, murió en púrpura, como había prometido, fue enterrada como emperatriz, no como actriz. Es recordada como santa por la Iglesia ortodoxa que habría condenado su estilo de vida. Su mosaico en Hagia Sofía la muestra como quería ser vista, majestuosa, pura, sosteniendo el cáliz de Cristo. La hija del cuidador de osos que actuó con gansos logró la transformación definitiva, pero los sirvientes lo sabían, los trabajadores que encontraron las cámaras selladas lo sabían, los médicos que trataron lesiones inexplicables lo sabían, los arquitectos que construyeron habitaciones imposibles lo sabían, los comerciantes que suministraron artículos innombrables lo sabían, los senadores que asistieron a ciertas reuniones lo sabían, los obispos que debían sus posiciones a su protección lo sabían, todos lo sabían, y todos permanecieron en silencio porque Teodora le había enseñado a Constantinopla que el silencio era la supervivencia. El sudario púrpura que cubría su cuerpo valía más que la mayoría de los reinos. Era del mismo color que los moretones que una vez había mostrado en el escenario, representando sufrimiento por monedas. El mismo color que las marcas de nacimiento que la identificaban en el burdel. El mismo color que el tinte que manchaba sus dedos cuando intentaba un trabajo legítimo. El púrpura había sido el color de su degradación, y ella lo convirtió en el color de su triunfo. No solo vestía de púrpura, sino que se convirtió en él. Justiniano nunca se recuperó de su muerte. Gobernó 17 años más, pero como una sombra de sí mismo. Construyó iglesias obsesivamente, como si la arquitectura pudiera resucitarla. Conservó sus cámaras como un santuario, aunque lo que estaba venerando sigue sin estar claro. Nunca se volvió a casar, aunque el imperio necesitaba herederos. Murió llamando su nombre, buscando a alguien que se había ido hacía casi 2 décadas. Lo que sea que ella hubiera sido para él, era irreemplazable. El imperio nunca vio otra Teodora. Las emperatrices posteriores eran demasiado puras para ser eficaces o demasiado corruptas para mantener el poder. Ninguna logró su equilibrio de virtud pública y vicio privado, genio político y degradación personal, caridad cristiana y apetito pagano. Ella había sido única, irrepetible, una convergencia de circunstancias que crearon algo que la historia no podía clasificar o replicar. El cálculo final es imposible. ¿Cuántos murieron por su placer? ¿Cuántos vivieron en su deuda? ¿Cuántos linajes llevan su legado genético a través de relaciones no reconocidas? ¿Cuántos edificios contienen sus secretos arquitectónicos? ¿Cuántas leyes reflejan su influencia? ¿Cuántos santos debieron su canonización a su protección? Las preguntas se multiplican infinitamente como los espejos en su habitación púrpura.
Ella sigue siendo la contradicción más exitosa de la historia, la santa prostituta, la pecadora reformada que nunca se reformó, la esposa fiel que mantuvo una red de amantes, la emperatriz cristiana que practicó religiones más antiguas, la protectora de las mujeres que las explotó, la constructora de iglesias que modificó el palacio para fines obscenos,